Hola, buenas tardes. Estoy procediendo a grabar la clase número 6 del PPT a la vista. ¿Ya? Voy a tratar de ser lo más clara posible, como está esto grabado, entonces después, una vez que ustedes hayan escuchado esto, me hagan llegar sus comentarios. Los que serán muy bienvenidos, sean estos positivos o negativos. Ya, comienza entonces. El título, esto es el ser humano como unidad de expresión propia, que es lo que corresponde a la unidad, y de lo que voy a hablar específicamente es acerca del concepto de personalidad. ¿Ya? Dice Lagarde, percibir una situación es ya responder a ella en función de la personalidad y de su historia. ¿Ya? Cuando hablamos acá de percibir, debemos recordar el concepto o lo que aprendimos de percepción. El percibir era captar la realidad a través de nuestros sentidos, darle una interpretación. Pues bien, entonces, ¿qué tiene que ver la percepción con la personalidad? Tiene mucho que ver porque, dependiendo de qué tipo de personalidad tenemos, ya podemos definir nosotros esta personalidad, es cómo vamos a captar la realidad. Es decir, cuáles son los estímulos que nosotros vamos a considerar para decir que conocemos esto o aquello. ¿Ya? Eso va a depender del punto de vista que yo tengo, pero al mismo tiempo, este punto de vista que yo tengo y que me hace percibir una situación determinada va a depender, ¿cierto?, de cómo está constituida mi personalidad. ¿Ya? Sigamos. Ampliando la concepción de conducta referida a lo que podemos observar en el sentido de lo que podemos tocar, refiere también a la totalidad de las manifestaciones humanas. Perdón. Es decir, una mirada sin palabras, una mano en el hombro apoyando al amigo angustiado, la sensación de libertad, de estrés, el cariño y el odio son todas conductas humanas. Aquí tenemos esto, el concepto o lo que entendemos nosotros por conducta o por comportamiento, en este caso humano. El comportamiento humano es todo aquello o todas aquellas acciones que nosotros expresamos, manifestamos en determinados momentos de la vida cotidiana, ¿cierto?, y en la vida en general. Tanto así que conducta también es llamada, por ejemplo, cuando yo solamente miro algo sin expresar absolutamente nada, solamente la miro. O cuando yo también experimento de libertad, o cuando experimento también el estrés del que ya hemos hablado, o también las expresiones de cariño, de afecto, de malestar, de bienestar y general. Todo aquello, ¿cierto?, se traduce en una manera, ¿ya?, de expresar o de manifestarnos acerca de las cosas que vemos o que, en definitiva, percibimos. Ampliando la concepción de conducta referida a lo que podemos observar en el sentido de lo que podemos tocar, se refiere también a la totalidad de las manifestaciones humanas. ¿Ya? Es decir, todo lo que nosotros expresamos a través de nuestras acciones corresponden, ¿cierto?, a lo que llamamos conducta o comportamiento. ¿Ya? Nuestras manifestaciones humanas, tal como aparecen aquí en esta lámina, una mirada ya constituye una conducta, ya constituye un comportamiento, una mirada sin palabras.
una mano en el hombro apoyando al amigo cuando éste sufre, ¿cierto?, por alguna razón determinada. Esto ya, ¿cierto?, es una acción y como tal, ¿cierto?, pasa automáticamente a considerarse conducta. Todo lo que hacemos, las manifestaciones de libertad, lo que sentimos, ¿cierto?, nuestras emociones, todo eso está constituido y entra en el campo del comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy estresado, por ejemplo, o cuando yo siento cariño o afecto por alguien, ese cariño o afecto por alguien lo estoy manifestando y lo estoy expresando de alguna manera, ¿ya? Y esa expresión que expreso y que manifiesto de un modo inherente a mi personalidad, a mi modo de ser, ¿cierto?, se llama conducta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los animales? En este caso, dice acá la lámina, las conductas son respuestas a estímulos del medio ambiente. Un camaleón, por ejemplo, que imita el color de la planta ante la amenaza de un depredador, manifiesta una conducta de adaptación a un estímulo que interpreta como peligro, ¿ya? Si nosotros fuéramos camaleones, haríamos lo que hace este animalito, ¿ya? Es decir, él no habla o tal vez tenga un modo cierto de expresarse, de manifestarse, que no es la lengua hablada, la oralidad, pero sí, cierto, él manifiesta una conducta, ¿ya?, mostrándose de una manera distinta ante situaciones, por ejemplo, en este caso de peligro, ¿ya? Y aquí específicamente estamos hablando de el estímulo que recibe el camaleón del medio ambiente, que puede ser el ruido de un depredador que le resulta familiar y que por lo tanto, cierto, expresa o ante ese estímulo expresa, cierto, un miedo, y ese miedo ante ese estímulo, ¿ya?, lo hace entonces modificar su color. Ahí tenemos lo que pasa en el caso de los animales. Y en el caso de nosotros, cuando nosotros sentimos miedos, cuando nosotros estamos con rabia, también, ¿cierto?, expresamos esa rabia o esa emoción ante un estímulo también determinado, que en este caso puede ser algo que nos dijeron y que nos molestó, o una situación que nosotros consideramos injusta. También, ¿cierto?, vamos a reaccionar de una manera determinada, a lo mejor no como el camaleón, cambiando de color, pero sí, ¿cierto?, si nos observan la mirada, el cuerpo, como es nuestra postura corporal, se puede notar, ¿cierto?, que hay un cambio, ¿ya?, que puede ponerse el cuerpo más rígido en el caso de la rabia o más flexible en el caso del bienestar mental, que sería la tranquilidad o la alegría. Entonces, ¿qué tiene que ver con la conducta, los estímulos y las manifestaciones a esos estímulos? ¿Qué tienen que ver con la personalidad? Voy a leer acá y voy a ir explicando. El individuo está en un continuo actuar. Que es la respuesta a la incesante interacción que realiza con el medio a través de la complejidad de estímulos que recibe. Es decir, nosotros los seres humanos estamos todos los días, en cada momento de nuestra historia personal, estamos interactuando en el medio en el cual nos toca vivir, desarrollando, ya sea en la casa, con la familia, incluso cuando estamos solos, ¿cierto? Cuando no hay nadie, también estamos captando cosas, estamos interactuando con el medio ambiente, cuando estamos, por ejemplo, en el dormitorio, cuando estamos
levantándonos en la mañana, estamos interactuando de una u otra manera con el estímulo que nos llega de la luz a través de la ventana, o con una voz que se escucha, ¿cierto?, de repente a través de nuestros oídos, que percibimos a través de nuestros oídos, ¿cierto? Transformándose entonces esta voz, esta luz, en un estímulo que nos hace a nosotros actuar de una determinada manera. La presencia de estos estímulos genera mecanismos de ajuste, equilibrio o, ¿cierto?, mecanismos adaptativos. Es decir, si es muy temprano para nosotros en la mañana, para algunos de nosotros en la mañana, y alguien corre abruptamente la cortina de nuestro dormitorio, va a generarse, ¿cierto?, un mecanismo que nosotros podemos llamar de adaptación. Es decir, si estoy cansada, si quiero seguir durmiendo, entonces voy a taparme los ojos automáticamente. Si sé que tengo que levantarme temprano, entonces voy a despertar y probablemente lo primero que haga sea mirar la hora para ver a qué hora, ¿cierto?, estoy despertando, si estoy a tiempo para hacer lo que tengo que hacer. La pregunta es, ¿cómo voy a reaccionar a ese estímulo? Según en el estado de ánimo que me encuentre. Y ahí es donde entra en juego ya la personalidad. Dice acá, cada conducta constituye no una reacción mecánica y uniforme a condiciones externas, sino una respuesta personal, idiosincrásica a una situación. ¿Qué significa esto? Fíjense usted acá que dice que no es una reacción mecánica, sino que es una respuesta que cada uno da de acuerdo a su propio modo de ser, de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que ha aprendido en la vida, por un lado, y por otro lado, de acuerdo también, ¿cierto?, a su carga genética. Dice acá, no hay conducta que no pertenezca a una personalidad, e inversamente, cada personalidad se manifiesta en conductas, ¿cierto? Si una persona tiene una personalidad tímida y escucha un sonido extraño afuera, lo más probable es que se asuste. Pero si un individuo tiene una personalidad más bien extrovertida y le gusta saber y curiosear lo que pasa afuera, obviamente va a pararse rápidamente y va a ver, ¿cierto?, de dónde viene el origen del ruido, de dónde viene el ruido, ¿ya? En el caso anterior que yo les comentaba de la persona que está durmiendo y que ve la luz del sol que entra por su ventana y se despierta con esa luz, va a reaccionar de una manera distinta en el caso de que tiene sueño y quiere seguir durmiendo. Y probablemente se tape, ¿cierto?, para seguir durmiendo. Pero en otra situación, ¿cierto?, tal vez esa misma persona, y es aquí la diferencia, y que lo que quiere decir el texto de estas palabras, es que tal vez esa persona en otra situación, por ejemplo, si tiene que encontrarse con su pololo, con su polola, si tiene una invitación muy importante para salir a las 5 de la mañana, por ejemplo, a subir una montaña y le gusta subir cerro, obviamente no le va a importar que entre la luz del sol, por el contrario, lo va a agradecer. ¿Se fijan? Aunque esa persona sea tímida o entre en el rasgo o la categoría de tímida. Pero en otras circunstancias, una persona que, esa misma persona puede ser, ¿cierto?, que está pasando por un mal momento, que pasó una mala noche, probablemente no le haga mucha gracia que entre la luz del sol por la ventana y se moleste y se enoje. ¿Ya? Eso quiere decir esta parte esta lámina.
apunta un poco a eso. ¿Qué es idiosincrásica? Idiosincrásica tiene que ver con lo que yo les decía antes, la forma particular de ser de una persona. Su cultura, su lenguaje, perdón, para que se comprenda mejor lo que quiero decir, su forma de vida. Todo no es lo mismo un niño criado en un ambiente, por ejemplo, voy a ser bien extrema, a ver, un niño criado en la zona austral de nuestro país que un niño que ha sido criado en Santiago, por ejemplo. Ahí tenemos dos personas totalmente distintas, ¿no? Probablemente la que vive el niño que fue criado en la zona austral va a tener rasgos de personalidad, características muy diferentes a un niño que ha sido criado en la capital, ¿cierto? Santiago, en medio del ruido, en medio de la gente. El ruido, no solamente el ruido ambiental, de repente en Santiago se siente potente para alguien que viene de la zona austral, ¿ya? Sin pensar todavía en Siberia, ¿cierto? Siberia, que es una zona que está permanentemente, prácticamente congelada. Cada uno entonces adopta conductas de acuerdo a su medio regional en el cual le ha tocado vivir, ¿ya? Etcétera, etcétera. La personalidad se explica a través de dos conceptos. El concepto de personalidad, ¿cierto? En su definición tiene dos conceptos, se explican a través de dos conceptos, que es el temperamento y que es el carácter. El temperamento tiene que ver con nuestra herencia genética, con nuestra herencia biológica, ¿ya? Y uno, viste la cosa así, es decir, si yo nací rubia, de ojos verdes, eso es difícil cambiarlo. No quiere decir que uno no lo pueda cambiar, sí lo puedo cambiar, como fue el caso de Michael Jackson, que cambió su color de piel, ¿cierto? Y su pigmentación. Si mi carga genética dice que soy gorda, puedo ponerme a dieta y cambiar mi forma física y aparecer irreconocible, ¿cierto? Para la familia, ¿ya? Voy a leer la lámina porque así me resulta más fácil explicar. Cada individuo expresa conductas inherentes a su personalidad, la cual está constituida por una compleja estructura orgánica que llamamos temperamento. Cuando hablamos ahí arriba de estructura orgánica compleja, ya estamos refiriéndonos, ¿cierto?, a lo complejo que es el ser humano en sí. Sin todavía, pensarlo en un medio ambiente determinado, ¿cierto? Si no, el niño cuando nace, el bebé cuando nace, ya viene, entre comillas, determinado por su origen genético. Es decir, todo él, completo, mente, cuerpo, emociones, sentimientos, todo él ya viene, ¿cierto? Es como un solo paquete. No puede cambiarlo tan fácilmente. Viene formado, si es morenito, si es rubio, si va a ser gordo o va a ser flaco, si va a tener los ojos azules,
Eso es lo que podemos apreciar, ¿cierto?, en la parte física, pero luego, a poco andar, cuando vemos un recién nacido, vamos a saber, ¿cierto?, que cómo expresa sus emociones. Si es chillón, si es gritón, si pasó las primeras horas de vida durmiendo tranquilamente, pese a todo el ruido que pueda haber en el exterior, o, ¿cierto?, pasó todo el rato llorando sin sentirse ningún ruido en el ambiente en el que estaba. Todas esas son determinantes genéticas, es decir, es una herencia que está vinculada a lo biológico, a lo orgánico. A eso llamamos temperamento, de la cual depende estrechamente el estilo, fíjense ustedes, dice acá claramente, el estilo particular o peculiar de movilización energética y de reactividad emocional propia de cada persona. Por ahí en las redes sociales anda circulando un video donde hay un niño relativamente pequeño que imita a la madre, ¿cierto?, que le está enseñando un ruido, un ruido lo voy a llamar así, un sonido de un tema de Led Zeppelin. A ver si en algún momento lo podemos ver en otra oportunidad. El niño entonces imita muy bien el sonido de Led Zeppelin. Y ya está, ¿cierto? Sabemos en ese momento que el niño viene dotado de una característica especial en su temperamento, que es la capacidad que tiene para poder escuchar el sonido y poder, ¿cierto?, imitarlo. ¿Ya? Versus un niño, por ejemplo, que nace sordo y que la madre, por mucho que ponga empeño en ese momento en ponerle música y en hacerle repetir sonidos, probablemente el niño no va a poder imitar el sonido particular de un tema de Led Zeppelin, por ejemplo. ¿Ya? A eso se refiere con la palabra peculiar y particular. Entonces, la energía que puede movilizar a ese niño a hacer algo es distinta a la del niño sordo. Y la reacción emocional también va a ser distinta, porque en el caso del niño que imita el sonido de vocal, ¿cierto?, de uno del cantante de Led Zeppelin, lo hace con fuerza, con energía. En cambio, si a un niño sordo le ponemos ese sonido, no va a tener la misma reacción emocional. O otro podría asustarse. Y como me soplan acá al oído, otro bebé simplemente podría asustarse. ¿Sí? Y eso me hace recordar una clase que tuve hace un tiempo atrás en un liceo, en que yo llegué muy contenta a mi sala, me gustaba poner música en ciencia media. Llego a la sala y inmediatamente de saludar pongo la música, y música etnográfica, es que música que pertenece a un territorio oriental con muchos sonidos especiales que acá en Occidente recién se conocen un poco en algunos grupos sociales determinados. En esa oportunidad esa música provocó en un alumno mucha rabia. Es decir, pasaba un rato mientras algunos trabajaban tranquilos en la tarea que tenían que desarrollar en la sala. Uno de los chicos grita desde el fondo de la sala y dice: apaguen esa, punto suspensivo. No voy a responder.
No voy a decir qué dijo, pero fue un garabato. Y le salió de lo más profundo de su ser esa queja, ese reclamo. Y ante esa situación yo apagué la música, sus compañeros lo molestaron, otros se rieron y continuó la clase sin mayor dificultad. Terminada la clase, el chico se acerca a mi escritorio y me dice: disculpe profesora, pero yo nunca había escuchado esa música y realmente me sentí muy incómodo. ¿Se fijan? Entonces tenemos ahí un ejemplo de cómo, ¿cierto?, las reacciones de las personas frente a un mismo estímulo varían de acuerdo a su herencia genética, a su temperamento en este caso, pero también vamos a ver más adelante, ¿cierto?, de qué modo se puede modificar esa conducta, esa reacción emocional. También se sostiene, dice acá, que el temperamento es la capa instintiva afectiva de la personalidad, a diferencia de la capa intelectual volitiva que constituye el carácter. Este aspecto constitucional de la personalidad está íntimamente ligado a lo biológico y se traduce externamente en la estructura somática, lo que explica que se hayan hecho clasificaciones de estructuras corporales. Estructura somática quiere decir, tiene que ver con la forma que adopta el cuerpo, según, ¿cierto?, en qué características tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿cierto? La estructura somática de una persona de los pueblos originarios de las América del Sur es distinta a la estructura somática de una persona correspondiente al pueblo originario de Noruega o de Estados Unidos. Son distintos, ¿cierto? Los europeos de repente son más altos. Nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, son de origen más bien bajo, de tamaño más bien bajo, aunque no sé qué referencias tenían los conquistadores cuando llegaron a la zona austral de Chile o de América y del Sur y encontraron, dicen, personas, ¿cierto?, muy altas, muy los llamados patagones. Bueno, en fin. Yo creo que eso es lo que podemos decir por el momento con respecto a la lámina. Vamos ahora a la siguiente. Dice acá, la tendencia más o menos marcada a la efusividad, al efusivo, ¿cierto?, a este que llega así todo canchero a saludar a sus amigos, al entusiasmo, al sentimentalismo, a la expresividad, a la apatía, a la impulsividad o a la perseverancia, entre otras. Depende en gran parte de la biología del individuo, ¿cierto? De cómo nosotros, de cómo llegamos dotados, ¿cierto? Que tiene que ver con la herencia. Las familias italianas son muy efusivas, entusiastas, sentimentales, son muy expresivas, ¿cierto? Cuando conversan, dicen un vecino que es latino o que es chileno, que parece que están enojados, ¿cierto? O que están en permanente estado ¿cómo se llama?, de mucho entusiasmo, de mucha gracia, ¿cierto? Son muy expresivos. Y por lo mismo también dicen que son muy sentimentales, ¿no? Lloran con una película, con una escena, es como si nada les pasara desapercibido. Versus nosotros los chilenos, que no somos tan así. De repente hay algunos grupos de chilenos que somos como apáticos. Pero sí, hay chilenos también que son impulsivos,
o perseverantes. Esas características también las podemos notar en el pueblo italiano, ¿cierto? Y en todos los pueblos hay rasgos de personalidad, ¿cierto? De estas características. La impulsividad o la apatía no es propia solamente de un pueblo. Los ingleses dicen que de repente aparecen como apáticos, ¿no? Como fríos, distantes, como no son tan entusiasmados como los italianos. Y el pueblo argentino tiene mucho, su carga genética, su temperamento es, ¿cierto?, de origen italiano. Y en nuestro temperamento chileno, ¿cierto?, ya no estoy hablando de individualidades de personas, estoy hablando de grupo de personas. El temperamento chileno se refiere más a los conquistadores, que no fueron italianos, sino que fueron españoles. Y los españoles tienen una manera distinta de vivir la vida. No la viven como la viven los italianos. De repente se quejan mucho los españoles. Nosotros hemos heredado, parece eso. Entonces, el temperamento depende en gran parte de la biología del individuo, descontando de un mayor o menor grado de exteriorización que es consecuencia de la inserción en un determinado medio familiar y cultural. Y cuando ya estamos hablando en esta parte de inserción y de medio familiar y cultural, ahí estamos entrando ya a lo que llamamos el carácter. Otro ejemplo de tendencia, la rápida y vivaz percepción de los estímulos o una cierta inercia en lo que atañe a los umbrales de la reactividad. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de una apatía, estamos hablando de que la percepción que se tienen de los estímulos en algunos casos funcionan de una manera, ¿cierto? Que sería en este caso los pueblos que son más apáticos, las personas más apáticas. No es que no perciban el estímulo, lo perciben igual, pero tienen una reacción distinta a un estímulo. Si vemos, por ejemplo, una obra de teatro cómica, una persona entusiasta, efusiva, la va a experimentar con mucha algarabía, con mucho ruido. Una escena jocosa, por ejemplo. Y el apático probablemente no le va a causar mayor risa, ¿no? Y tal vez se ría poco, porque tal vez esperaba más, etcétera, etcétera. La misma tendencia, si es efusivo, si da risa la obra, se va a reír con todo, y si le da pena la obra, también le va a dar pena con todo, o sea, va a llorar, ¿ya? Y eso tiene que ver, dice acá, con el humor. Antiguamente habían clasificaciones. Voy a mover un poco la pantalla, así que no sé si va a aparecer este ruido ahí en la grabación. De los coléricos, los flemáticos, los melancólicos y los sanguíneos. ¿Ya? Y se hacían clasificación de las distintas personalidades o los distintos temperamentos. O sea, ¿qué prima más? Y a eso se refiere esta lámina. Y por eso di ese ejemplo del pueblo italiano, el pueblo argentino, el pueblo español versus el pueblo chileno. Ahí ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, en cuál de todos encajan, ¿cierto? En el flemático, que correspondería a esta como apatía de los ingleses, ¿ya? En el melancólico, que es como dicen que los chilenos de repente somos con una tendencia melancólica, tal vez por nuestros orígenes ancestrales, mapuches, ¿cierto? El colérico, ¿cierto? Que es el tipo entusiasta, o el sanguíneo, ¿cierto? Que viene siendo como el italiano, ¿ya? Continuemos. El temperamento es la personalidad. Y aquí se pone buena la cosa. Porque hablábamos de que es una condición genética, biológica, heredada, ¿cierto? Y donde entra en juego la actividad endocrina. Dice acá, es posiblemente el mayor determinante de los rasgos temperamentales,
rasgos que son innatos y casi invariables a partir de ya de la infancia, si bien, como hemos indicado, sufren en alguna medida los efectos del medio. Y aquí se pone entretenido porque la actividad endocrina tiene que ver con las hormonas. Y hoy día hay hormonas que son muy populares, y sobre todo en tiempos de pandemia. Están las hormonas, por ejemplo, del sueño, la hormona que tiene que ver con la adrenalina, ¿cierto? La hormona que tiene que ver con la oxitocina. La oxitocina es una hormona. La oxitocina, ¿cierto? Es una hormona. La adrenalina es una hormona, ¿ya? Y la serotonina. Hay como 4 o 5 familias que son las que de hormonas, ¿cierto? Que funcionan de una manera distinta en cada uno de nosotros. Aquí ya hablando en términos de personalidad, ¿cierto? De persona. A una persona con un temperamento determinado, ¿cierto? La oxitocina puede estar más o menos elevada. La adrenalina más o menos elevada, ¿ya? Y eso va a provocar determinada una acción o una manifestación o una expresión distinta de su comportamiento. ¿Se fijan ustedes que hay personas que parece que tienen un elevado nivel de adrenalina y que necesitan, por ejemplo, practicar deportes extremos y lo disfrutan? Y otra persona con un nivel más bajo de esa hormona probablemente sea una persona más tranquila, que en sus extremos, ¿cierto?, puede dar origen a una conducta o a algo que nosotros podríamos llamar hoy día, o que tal vez un psiquiatra o psicólogo podría hablar de depresión. Lo mismo la serotonina, si está más o menos elevada, la oxitocina más o menos elevada, o más o menos baja, ¿cierto? Va a presentar a la persona distintas formas de responder a un estímulo, ¿ya? Eso tiene que ver con la actividad endocrina. Si ustedes necesitan profundizar más, pueden encontrar, porque en Google ahí aparecen estas hormonas y están muy bien explicadas. Después dice en el segundo párrafo, cualquier aspecto innato de la personalidad. Innato quiere decir propio, que nace así. Es solo, dice, una predisposición a responder de cierta manera, pero las respuestas están condicionadas igualmente por las características ambientales. Entonces, cuando hablábamos delante de Michael Jackson, que nació moreno y entonces quiso ser un poquito más blanco y trabajó el tema de la pigmentación de la piel, y significa, cierto, que él modificó esa característica que traía innata. Y cuando se habla acá de predisposición a responder de cierta manera, es decir, que uno puede modificar estas características que aparecen así como que, yo nací así, entonces no puedo cambiar. Tal vez la parte física un poquito más difícil porque se necesitan recursos económicos, ¿cierto? Como Michael Jackson tenía mucha plata, entonces podía darse ese lujo. Pero un morenito de Haití, de estos que vienen sin hablar mal de ellos, porque uno debe sentir mucho respeto, porque son también personas, seres humanos. Pero para él, una persona que está, no sé, pues vendiendo dulces en la calle, es bien difícil si tiene el anhelo de cambiar de piel, ¿no? O de aclarar su piel. Resultaría un poquito más complicado.
En el caso del pelo, todos conocemos la situación. O sea, el que nace con el pelo negro hoy día, y todos sus parientes han sido siempre de pelo negro, se cambia el color de pelo, Me fui. se vuelve rubia o se vuelve rubio. Y los colorines también pueden cambiar el color de su pelo. Eso quiere decir que hay una predisposición que nace así, ¿cierto? Pero que no está como, no es como una piedra que es difícil de moldear o de cambiar o de modificar. Pero en todo caso, en el caso de Michael Jackson, en el caso de la persona que se tiñe, o sea, que cambia el color no hablemos de teñido, sino que se cambia el color de pelo, negro a rubio, ¿cierto? Eso está dado por las condiciones en las cuales vive la persona. A eso le llamamos características ambientales. Hoy día sabemos, ¿cierto?, que cuando una persona es bajita y su hormona dice que va a ser baja, entonces tiene posibilidades con algunos medicamentos que le da que se le recetan, puede crecer un poquito más. Y si va la niña en el tiempo que corresponda, porque hay límites de edad para hacer estos cambios, ¿cierto? Sí puede también hacer modificaciones físicas. Y si se pueden hacer modificaciones físicas, con mayor razón pueden hacerse modificaciones de tipo químico cerebral. Es decir, un niño hoy día con Asperger o con cualquiera, o autista, y que le preguntan a la madre, y la madre dice que sí, que hay rasgos de esta personalidad en los parientes, que el tío X era de una determinada manera, o pueden decir también otra característica, ¿cierto? ¿No? Que esta es una familia de depresivos, que el abuelo era depresivo, que se mató, que el tío se fue a vivir a una isla solo, donde nadie lo molestara, etcétera, etcétera. Hoy día todo eso es modificable. Y esas son buenas noticias porque la ciencia ha avanzado en ese ámbito, y si los diagnósticos son adecuados, se pueden hacer cambios a nivel cerebral, cambios bioquímicos. Por lo tanto, se puede modificar. O sea, hoy día ya no puede decir uno, y no tiene la excusa para decir, no, si yo nací así, que se escucha mucho de repente, no, si yo soy así. No, si mi mamá era así, mi abuelo era así, entonces no, yo no voy a cambiar. No, yo no creo que cambie. Error. Error. Se puede cambiar y se puede modificar. Ahora, claro, va a depender del ambiente en el que, de todas maneras, las características que tenga ambientales, ¿cierto? El tipo de familia donde nació, si la familia lo apoya o no lo apoya, si la familia sabe, ¿cierto?, que existen estas maneras de cambiar. En el caso, por ejemplo, cuando nace el niño gritón o chillón o llorón, ¿cierto? Las mamás se desesperan, pero viene de repente la abuelita y dice, no te preocupes, si tú eras así también cuando naciste, pero después cambiaste. ¿Se fijan? Y pueden dar los abuelos fe de que todos los nietos han salido llorones, que hay alguno que no, porque se parece a otro abuelo por parte del padre, por parte de la madre. Entonces ahí los pediatras empiezan a entregar los primeros jarabes para que el niño, que es muy inquieto, pueda, por ejemplo, dormir al menos tranquilo y hacer desorden en el día y no en la noche. ¿Cierto? Todas esas cosas hoy día existen. ¿Ya? Y si los padres están atentos, van a poder intervenir en esas características de sus hijos. Por eso el carácter dice que su formación es paulatina, es paso a paso, es poco a poco. Depende también de las relaciones que se establecen en los primeros años de vida, cómo se relacionan los padres con los niños.
También depende de las normas sociales. Ustedes dirán, ¿qué son las normas sociales? Las normas sociales son las reglas que tiene que aprender el niño en la casa y que después las fortalece en el colegio, si es que va al colegio. Si no aprendió algunas reglas en la casa, los profesores del jardín, las profesoras de las tías del jardín le van a enseñar a cómo sentarse, a cómo hablar, a saludar, ¿cierto? Todas esas cosas que ustedes alguna vez a lo mejor la vivieron en alguna parte, en su casa, para los que fueron al jardín, para los que estuvieron en primeros años de básica. Esas son las normas sociales, es decir, lo que está permitido hacer en la sociedad y lo que no está permitido. Si un niño a temprana edad tiene un impulso de masturbarse, la mamá que está atenta va a advertirlo y ella tendrá que Asumir la responsabilidad de conversar con el niño y de explicarle qué es lo que está viviendo, qué es lo que está experimentando y qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Si pasa eso porque es un niño muy adelantado, dirían los mayores, o sea que es un niño precoz. Y sí, existen niños precoces y los padres tienen la obligación de inculcarles, ¿cierto?, de enseñarles, en este caso, qué es lo que está permitido hacer y qué es lo que no está permitido hacer. Está permitido tener una pareja, por ejemplo, cuando sea mayorcito. O está permitido practicar algún deporte para liberar toda esa energía que tiene. ¿Se fijan? O para distraer la energía que tiene, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esa es una cuestión que se llama hoy día, que se llama educación. Entonces, por eso acá se dice que los rasgos de carácter son adquiridos, es decir, porque uno los va aprendiendo a medida que uno va creciendo en la vida y se va desarrollando como ser humano. Si un niño es honesto o deshonesto, es muy difícil, o si es mentiroso o no es mentiroso, si es leal o no es leal y si es traicionero o no. Son todas manifestaciones de una personalidad, del temperamento que se van encauzando, por decirlo así, que se van aprendiendo. Nosotros los adultos le ponemos nombre a todo. Y cuando vemos que podemos decir que a un niño le gustó un juguete, que fue a la fiesta de cumpleaños de un amiguito y le gustó un carrito o una muñequita que tenía ¿cierto?, uno de los niños, y entonces lo llevó y le gustó tanto que lo guardó y llegó a la casa y se lo muestra a la mamá o al papá y le dice, mira qué lindo juguete que tenía mi amiga. Ella no sabe qué está haciendo. Entonces, en ese momento, o tal vez antes, ¿cierto?, el padre o la madre le va a enseñar que eso no se hace porque le pertenece al otro niño y que entonces va a tener que devolverlo, o en alguna otra oportunidad, o, ¿cierto?, va a tomar al niño o la niña y va a ir a la casa del niño y a decirle a los padres que el niño le gustó mucho un juguete y que se lo llevó. No le pondríamos decir al niño que es un ladrón, ¿cierto? Porque es un rasgo, es algo que él se sintió atraído por eso y lo quiso tomar, sin conocer y sin saber que eso no se hace, por ejemplo. Entonces ahí está el padre o la madre para ir corrigiendo, o el adulto que está con el niño. Lo mismo cuando el niño es muy imaginativo, nace con mucha fantasía y empieza a crear historias, por ejemplo. Hay casos, por ejemplo, de mamás que dicen, no, si cuando era chico dijo que no quería ir más no quería subirse más al furgón de la tía, que lo lleva al jardín, y que inventa una historia. Y dice, por ejemplo, no, yo hoy día no voy a ir al jardín. ¿Y por qué no voy a ir al jardín? Porque la tía no va a poder pasarme a buscar. ¿Por qué no te va a poder pasar a buscar? Porque la tía ayer, ¿cierto?, venía
qué sé yo, un tren, o puede inventar que cruzó una calle y el vehículo sufrió una pana, o el vehículo chocó, ¿cierto? Entonces, la mamá iba a tener que notar que conversar con la tía y preguntar qué pasó y descubrir entonces que su hijo está inventando una historia, está creando una historia. Y está creando una historia porque él no quiere ir al jardín. ¿Y por qué no quiere ir al jardín? Por alguna razón, por algo que pasó en el jardín, o simplemente porque lo pasa mejor en la casa que en el jardín. Eso, los padres, la medida que van interactuando con sus hijos, van descubriendo la personalidad de sus hijos. Por lo tanto, tampoco le puedo decir yo al niño, oh, qué mentiroso, ¿por qué dijiste esa mentira de la...? ¿Cierto? Yo le puedo decir tal vez en una conversación, cuando le voy explicando cómo se maneja esto, ¿cierto? ¿Qué se hace? O decirle que es leal o que es traicionero. Hoy día en el tema educacional y formativo, lamentablemente los adultos a veces están ausentes. Y por lo tanto, al estar ausente, al no conocer la personalidad de sus hijos, es decir, no reconocer el carácter, pasan por alto algunas conductas o algunas acciones o manifestaciones de sus hijos. Y después cuando se dan cuenta y quieren corregirlo, es un poquito más difícil. Eso explicaría entonces por qué hay algunas personas adultas que nosotros calificamos de repente de, oh, este es un ladrón, este es mentiroso, este es traicionero, ¿cierto? Estoy hablando aquí de rasgos de personalidad más bien como negativos, ¿no? También hay rasgos de personalidad positivos, como la lealtad, el amar la verdad, el tratar de decir siempre la verdad y no mentir. Y que nosotros hoy día le ponemos nombre a eso, que son valores. ¿Ya? Sigamos. Carácter y temperamento. La personalidad es una conjunción entre temperamento y carácter. Está alrededor del cuerpo, es lo superficial, depende de nuestro entorno, de cómo nos desarrollamos. ¿Ya? Es una suma entonces. Es una suma el carácter y el temperamento. El carácter y el temperamento también tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos. Vuelvo a reiterar eso. ¿Cierto? Hay niños que tienen una herencia más sensible que otras familias. Hay familias que son familias de artistas, donde el abuelo era pintor, donde el nieto y el bisnieto después crea música, por ejemplo, ¿ya? Y yo puedo desarrollar eso en términos positivos y encaminarlo hacia la creatividad, o puedo no notarlo y entonces el niño puede, tal vez por su cuenta, desarrollar lo positivo, pero también puede irse por el camino de lo negativo. ¿Se fijan? Así, en todo orden de cosas. Entre estas dos características podemos decir que el temperamento es la base de nuestra vida, la parte biológica, nacemos con eso, el carácter se hace a medida que vamos avanzando en la vida, lo fortalecemos a medida de nuestra experiencia. Aquí lo importante, ¿cierto?, al final es que nosotros seamos capaces de advertir a tiempo las características, ¿ya?, del temperamento y cómo nosotros podemos favorecer esa característica o cómo podemos debilitar esa característica formando, ¿cierto?, patrones y normas claras de conducta, de hábitos, conversando mucho, hablando mucho con los niños, etcétera, etcétera. Ya pues, entonces eso ha sido todo por esta clase. Espero que haya quedado más o menos claro. Se puede hablar mucho de este tema, pero esto es lo más importante y lo más relevante. ¿Ya?
Hasta otra oportunidad, que estén muy bien. Buenas noches.